Veni Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis Tuae radium. Domingo de Pentecostés o venida del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés fue figurada por la que celebraban los judíos, cuyo origen hallamos en el Antiguo Testamento, así como la de la Pascua, cuya inmediata institución podemos atribuir al mismo Dios. Esta fiesta es la perfección de la grande obra de la redención, la consumación de todos los misterios de la religión, la publicación solemne de la nueva ley, y como el último sello de la nueva alianza por la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La Iglesia había sido formada por Jesucristo antes de su ascensión a los cielos, y hasta el día de Pentecostés no se mostró en público. Tomó como posesión de la herencia prometida a los descendientes de Abraham, y entró en todos los derechos que había perdido la sinagoga, y en todas las prerrogativas que el Salvador le había dado, y así era justo que esta fiesta fuese una de las más solemnes. Habiendo llevado el Salvador a sus apóstoles y discípulos al monte de las Olivas, el día de su gloriosa ascensión, les prometió enviarles el Espíritu Consolador, que derramaría sobre ellos todos sus dones, de los cuales quedarían llenos todos ellos, con cuyo auxilio comprenderían todas las verdades que les había enseñado, y se les infundiría un valor indecible, con que vencerían sin trabajo los mayores obstáculos, y predicarían con un suceso maravilloso su nombre y su evangelio en medio de Jerusalén, en la Judea, en la Samaria, y por toda la tierra, pero que para disponerse a recibir tan gran don del cielo, les intimaba se fuesen a encerrar en Jerusalén, y pasasen en retiro y en oración los 10 días que faltaban. Cumpliendo los 11 apóstoles, y los discípulos en número de unos 120, el precepto del Salvador, teniendo a su frente a la Santísima Virgen, se retiraron a Jerusalén y se encerraron en el cenáculo, que era una sala en lo más alto de la casa, muy a propósito para hacer oración, y en donde por suerte fue elegido San Matías para ocupar la vacante que se hallaba por la apostasía y muerte de Judas. Llegado el día de Pentecostés, a cosa de las 9 de la mañana, estando todos los discípulos en oración con la Madre de Dios, se oyó de repente un gran ruido, como de un viento impetuoso que conmovió la casa, y se hizo oír de toda la ciudad, acompañado como de un globo de fuego, cuyas llamas habiéndose separado repentinamente en forma de lenguas de fuego, se pusieron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Los apóstoles y discípulos, llenos del Espíritu Santo, se sintieron al mismo tiempo abrasados de aquel divino fuego, ilustrados de las luces sobrenaturales que les daban perfecta inteligencia de los más altos misterios y de las verdades más sublimes, animados de un valor no conocido hasta entonces, y como convertidos de repente en otros hombres. En Jerusalén había una infinidad de judíos de todas las partes del mundo, que habían concurrido a celebrar la fiesta de Pentecostés, los cuales con los de la ciudad acudieron al ruido. Los apóstoles, abrasados de aquel divino fuego, se les presentaron, y todos quedaron sorprendidos de que unos pobres pescadores, que apenas sabían la lengua del país, predicasen públicamente a Jesucristo con una intrepidez, una elocuencia y una unción, que movían a todo el mundo. Pero fue mucho mayor el pasmo cuando todos aquellos diferentes pueblos, de un lenguaje enteramente diverso, advirtieron que cada cual los entendía, aunque no hablaban sino la lengua siríaca. El don de lenguas que recibieron consistía en que podían entender y hablar las diferentes lenguas de los pueblos con quienes habían de tener trato y comercio, siendo aún más admirable que cada uno creía que hablaban la lengua de su país, no hablando, sino la siríaca. Viendo San Pedro el pasmo que causaba este prodigio, levantó la voz y empezó a explicarles el misterio que se estaba cumpliendo. Pedro, aquel pobre pescador, aquel hombre tan ignorante y tan grosero, que jamás supo más que manejar unas redes, que cuasi ha envejecido en una barca y en la pesca. Aquel apóstol tímido y cobarde hasta negar a su buen maestro a la sola reconvención de una criada o de un criado. Juan, Santiago, Bartolomé, Tomás,
Andrés y todos los demás apóstoles, de una condición tan vil, de un talento tan craso, de una ignorancia todavía más crasa, convertirse en el momento que han recibido el Espíritu Santo en los doctores más profundos y más ilustrados, en los predicadores más persuasivos y más elocuentes, en los héroes más magnánimos de toda la antigüedad, en los oráculos del mundo, tan penetrados de las luces de Dios y tan consumados en la ciencia de Dios, como habían sido hasta entonces ignorantes, llenos de errores e incrédulos. ¿No fue en verdad una mutación de la mano del Altísimo el verlos en Jerusalén, predicando verdades, que habían hecho profesión no sólo de no creer, sino de contradecir, mientras no hubieron recibido el Espíritu Santo? ¿Qué trabajo no le costó al Divino Maestro para hacerles entender la doctrina celestial que había venido a establecer sobre la tierra, a pesar del cuidado que puso para darles una inteligencia perfecta de ella? Todo lo que miraba a su divina persona era aún oscuro para ellos. Su humildad les chocaba. Su cruz era para ellos un escándalo. No concebían nada de sus promesas. En lugar de la verdadera redención que debían esperar de él, se figuraban una quimérica, esto es, una redención temporal, cuya vana esperanza les seducía. He aquí quiénes eran estos hombres groseros, ignorantes y carnales antes de haber recibido el Espíritu Santo. Sí, dice San Juan Crisóstomo, estos son los sujetos que elige el Espíritu Santo para hacer de ellos los doctores de la religión y los oráculos del mundo. De este carácter era menester que fuesen. Si hubieran sido menos idiotas y menos groseros, no hubieran ofrecido una prueba tan brillante y tan convincente de la divinidad de Jesucristo, de la virtud omnipotente del Espíritu Santo, de la verdad y de la autenticidad de nuestra religión, y de la santidad y de la veracidad de su doctrina. Así es que esta maravilla hizo desde luego tanta impresión en los ánimos, que el fruto de esta primera predicación de San Pedro fue la conversión de 3000 personas. Nadie ignora los prodigios admirables que siguieron a este. ¡Qué de milagros y qué de conversiones milagrosas en medio mismo de Jerusalén! ¡Qué de portentos en toda la Judea, la Samaria y en todo el mundo, consiguientes a la palabra de Jesucristo! ¿Eran menester milagros para establecer la Iglesia de Jesucristo? No faltarán tampoco milagros en todos los tiempos en esta Iglesia. Pero no puede decirse que el establecimiento y duración de esta misma Iglesia es un milagro subsistente, el más grande, el más patente y el más convincente de todos los milagros. 12 pobres pescadores, tales como acaban de pintarse, sin armas, sin dinero, sin arte, sin apoyo, forman el designio de establecer en todo el mundo una nueva religión y comenzar destruyendo y proscribiendo todas las demás religiones de todo el mundo. Propónense el hacer adorar en toda la tierra no más que a un solo Dios en 3 personas, esto es, 3 personas realmente distintas, cada una Dios como la otra, sin que haya ni pueda haber más que un solo Dios. Hacer creer que este Dios se había hecho hombre, que había muerto en una cruz para rescatar a los hombres, que habiendo resucitado al tercer día, 40 días después había subido al cielo, de donde debía volver aún al fin de los siglos para juzgar a todos los hombres, recompensando con una felicidad eterna a los que habían creído todas estas verdades, y observando sus mandamientos, hubiesen muerto en su gracia, y para castigar con el más horrible y el más inimaginable de todos los suplicios por toda la eternidad, a los que hubieren muerto en pecado mortal. Si a lo menos a esta incomprensibilidad de los dogmas se hubiesen propuesto agregar una moral dulce, sensual, voluptuosa, acomodada a los sentidos y tan carnal como la que reinaba tantos siglos había en todo el universo, hubiera podido creerse que se hallarían gentes que hubieran dicho: «Déjesenos vivir como queramos, y nosotros creeremos todo lo que se quisiere». Pero la moral que han resuelto hacer abrazar es, a la verdad, la más santa que puede imaginarse, la más pura, la más racional, pero al mismo tiempo la más austera, la más contraria al amor propio, la más enemiga de la sensualidad y de los sentidos. Los hombres son naturalmente soberbios
y esta nueva religión quiere que el fundamento del edificio espiritual en todos los que la sigan sea la humildad más profunda. Los hombres son carnales, naturalmente entregados a sus pasiones, esclavos de su amor propio, y todos nacen con la inclinación al pecado. Son naturalmente afeminados, voluptuosos, interesados, vengativos, coléricos. La nueva moral exige una mortificación continua, una pureza sin mancha, un desinterés perfecto, una caridad universal, compasiva, benéfica, una dulzura y una paciencia que se extienda hasta perdonar de todo corazón las injurias más atroces. Exige, en fin, esta moral una vida en todo santa, siempre crucificada, jamás indulgente con los sentidos, con el amor propio, ni con la menor de las pasiones. Decir, pues, que 12 pobres pescadores, los más ignorantes, los más desnudos de todos los talentos, los más viles, los más despreciables de todos los hombres, se proponen hacer creer todo esto, hacer abrazar todo esto. ¿Y a quiénes? A los romanos, a los griegos, a los escitas, a los persas, a los indios, a los egipcios, a los africanos, a los galos, en una palabra, a todos los pueblos de la tierra habitable. Esta sola proposición hace reír, y parece a la razón sola una extravagancia lastimosa, una locura que da compasión. Sin embargo, este designio que formaron los apóstoles desde el día mismo de Pentecostés, por más extravagante, por más imposible que entonces pareciera, se ha ejecutado, y nosotros vemos el milagro. Todos estos pueblos han creído, han abrazado esta ley santa, se han sometido a esta moral austera, a pesar de la corrupción del corazón humano, sin embargo del orgullo del espíritu, no obstante todas las preocupaciones del interés y del nacimiento. La religión cristiana ha visto expirar el paganismo en medio de los fuegos que por todas partes se encendían para exterminar a los cristianos. La sangre de más de 16 millones de mártires ha sido como la semilla de los fieles. No solo han abrazado la fe las ciudades, hasta los más vastos desiertos se han poblado de santos anacoretas. La cruz se ha plantado hasta sobre la corona de los emperadores y ha hecho su más bello ornamento. Después de esto, se buscará o se pedirá un milagro mayor. Este milagro es permanente. Él subsistirá hasta la consumación de los siglos, y este milagro es el efecto maravilloso de la descensión del Espíritu Santo en este día. Tal ha sido la virtud del misterio que celebramos, tal el fruto de la fiesta de Pentecostés. Extrañaremos que la Iglesia la celebre con tanta solemnidad y que con Eusebio la haya llamado con razón la más grande de todas las festividades del año. El introito de la misa es como el compendio de todo este gran misterio. La epístola contiene su historia, como se acaba de referir, y el Evangelio es tomado del sermón que hizo Jesucristo a sus apóstoles la víspera de su muerte, después de la última cena. Meditación sobre el misterio del día. Considera cuántas maravillas se admiran en el misterio de este día. La tercera persona de la adorable Trinidad, que es el Espíritu Santo, baja sobre los apóstoles y discípulos, y de hombres ignorantes los hace en un momento los más sabios doctores, con una ciencia infusa de la religión y una perfecta inteligencia de los más sublimes y profundos misterios, a quienes se vio obligada la sabiduría humana a bajar la cabeza. Estos hombres, tímidos y cobardes, en un instante se vuelven héroes, de tal valor e intrepidez, que oscurecen lo más grande y heroico de la historia. Jamás se vio milagro en que la omnipotencia de Dios pareciese más visible. Pedro, pescador de profesión, que apenas sabe leer, comparece en presencia de los doctores de Jerusalén, demostrándoles que Jesús, a quien quitaron la vida 53 días antes, era el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Y los otros apóstoles, tan tímidos y cobardes como éste, sin temor de amenazas y tormentos, hacen que en pocos días triunfe la fe en toda la Judea.
y poco después en todo el mundo. Buen Dios, qué admirables sois en vuestras maravillas. Todo cuanto se cumplió por la primera vez en los apóstoles debe cumplirse en nosotros, si estamos dispuestos como ellos para recibir este celestial don, pues Jesucristo nos le mereció por su muerte, igualmente que a los apóstoles. Tengamos un corazón puro y vacío del amor de las criaturas, y bien presto estará lleno de este divino Espíritu. El Espíritu Santo nos ilumina, nos purifica y nos fortalece, haciéndonos superar todos los obstáculos y dificultades, siendo en nosotros el principio inmediato y sustancial de todas las operaciones de la gracia. Por Él somos reengendrados en el bautismo. Por Él somos reconciliados en la penitencia, y por Él se derrama la caridad en nuestros corazones. Si nuestra fe es limitada, si nuestra devoción es floja, si no tenemos más celo que antes por nuestra salvación y la de otros, temamos que no hemos recibido este celestial don. Haced, oh Dios mío, por vuestra gracia y por vuestra misericordia, que no encontremos en nosotros esta triste prueba. Suplid vos, como os lo pedimos, el defecto de nuestras disposiciones. Concedednos vuestro Santo Espíritu, y pronto quedaremos renovados, y aún mudados en otros hombres. Dadnos, Señor, vuestro Espíritu Santo, y todo se renovará. No permitáis, Señor, que vuestro Espíritu Santo se retire jamás de mí. Así como el Espíritu Santo anima y gobierna la Iglesia de Jesucristo, del mismo modo debe animar y dirigir a todos los fieles. Qué felices son los que reciben el Espíritu Santo. En nuestra mano está lograr esta dicha. Haz que tu devoción, tu fervor y tu deseo a la perfección de tu estado sea una prueba de que has recibido el Espíritu Santo, renovando hoy, después de la comunión, los votos y promesas del bautismo, haciendo después una protesta de que crees todo lo que la Iglesia cree, y repite los ofrecimientos que has hecho a la Santísima Virgen, poniéndote de nuevo bajo su protección. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la claridad del Espíritu Santo iluminaste los corazones de los fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud, y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.